gracias a todos por venir esta tarde aquí a escuchar algunas palabras, ¿no? Palabras en principio distintas, ¿no?, de lo que uno suele escuchar en televisión o que escucha en los radios o lee en los periódicos, ¿no? Así que al menos espero que os merezca la pena pasar esta tarde un rato con nosotros para escuchar cosas distintas, ¿no? Esta mañana, poco después de levantarme, mientras daba el desayuno a los niños y hacía algunas tareas domésticas, pues ponía la televisión, ¿no? Y veía un acto político, un acto público, ¿no?, que estaban retransmitiendo en directo en televisión española, no muy lejos de aquí, en Alcalá de Henares. Un acto político pues muy similar a este, ¿no?, tanto en proporciones, ¿no?, en el número de gente, ¿no?, como un poco en el tono familiar, ¿no?, si se quiere, por eso, por la cercanía y por pues que era un mitin, digamos, con poca gente, ¿no? Era un mitin que daba el Partido Popular también en un establecimiento hotelero, en este caso en el Parador de Alcalá de Henares, y era un mitin que tenía como objeto el de hablar de la reforma de educación que ha propuesto el ministro Wert y que, como sabéis, pues está siendo tan contestada y tan polémica. Bueno, en general, cualquier cosa que hace cualquier gobierno, sea este, o sea el anterior, o sea el que venga, siempre es polémico, porque como este juego terrible de los partidos políticos, ¿no?, que cada 4 años se están jugando el acceder al poder, y jugándose el acceso al poder se juegan el sustento y el salario de miles de personas, pues lo que provoca es que constantemente pues, unos deban hacer oposición a los otros con o sin motivo, y los otros deban defenderse de esa oposición con o sin motivo. La verdad no importa lo justo, lo único que importa es que hay que acceder al poder, ¿no? Y en ese juego trágico, ¿no?, de estar siempre peleando para ver quién alcanza el poder, pues los que pagamos el pato somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Bueno, pues en este acto que veía yo esta mañana, casi por sorpresa, pues hay una diferencia, unas cuantas, pero hay una primera diferencia notable con este que estamos celebrando aquí esta tarde, y es el hecho de que yo lo haya podido ver en directo por una televisión pública. Bueno, yo la verdad es que me he quedado alucinado. O sea, pues ya los actos de partido los retransmiten por la televisión, como dice su lema, de todos, la pública, la de todos. Bueno, pues ahí estaban echando el mitin de un partido. Bueno, si echasen los mítines de todos los partidos, pues no habría nada de extraño en ello. Si hubieran venido aquí esta tarde, ¿no?, y además de Roberto, grabando como siempre nuestros actos, tuviésemos aquí unas cámaras de Televisión Española o de Telemadrid, pues no habría nada de extraordinario. Claro, pero es que aquí no van a venir. Fijaos el uso, en la utilización partidista de los recursos públicos que hace este gobierno y el otro, porque en eso no se diferencian en nada. Utilizan los recursos de todos los españoles en beneficio solo de su partido. Bueno, pues a raíz de ese meeting que yo les he observado, pues lo he seguido durante unos minutos, pues he ido reflexionando sobre las diferencias que hay entre estos grandes partidos, el Partido Socialista, el PP, los nacionalistas, digamos, los partidos de gobierno, o mejor dicho, me gusta utilizar esta expresión, los partidos del régimen. Yo por edad me he criado en un ambiente, el de la transición, ¿no?, con algunas fórmulas, con algunos términos que se utilizaban mucho, y siempre estaba el de referirse al anterior como el régimen, ¿no? Y se hacía, yo creo que de una forma despectiva, no era descriptiva, sino una forma despectiva. Se referían al régimen anterior como, no sé, pues, un entramado de instituciones, de poderes, ¿no?, algunos de ellos oscuros se pintaban, ¿no?, y que lo que hacían era alejar a los políticos del pueblo, cuando no, tal y como ellos lo contaban, contra el pueblo. Es decir, que no tenía más elementos de juicio que lo que podía escuchar en la familia o lo que podía estudiar en los libros, ¿no? Pues yo no he vivido el franquismo. A mí me hace mucha gracia cuando en alguna ocasión algún periodista me dice: vosotros los franquistas. Es que yo ni siquiera por edad, o sea, yo ni siquiera por edad puedo serlo, ¿no? Bueno, pues ya digo, a ese régimen anterior se le tildaba así, eso, como el régimen. Pues a mí me gusta hablar de este actual como el régimen, ¿no? Porque efectivamente también ha creado un entramado de estructuras,
de poderes, ¿no?, que lo que hacen es, de forma endogámica, repartirse el poder entre ellos y desde luego no compartirlo ni hacer partícipes de las decisiones que se toman desde el poder con el pueblo. Con la gente de la calle, efectivamente hay un régimen. Y ese régimen, desde las más altas jerarquías del mismo, es decir, desde la corona, es un régimen que podríamos decir casi ya asfixiante, ¿no?, porque no deja nada sin controlar. No hay nada que se les escape. Bueno, aquí aparentemente pues hay libertad de prensa, hay libertad de opinión, hay libertad de publicación, pero son solo apariencias. Realmente no existen esos derechos, o existen solo sobre el papel. Por ejemplo, se habla muchísimo de esto que estamos hablando, de la libertad de prensa. Claro, vosotros, cualquiera dirá, ¿cómo que no existe libertad de prensa? Lo reconocen las leyes. Sí, sí, pero ¿cómo está montada la prensa? ¿Cuál es el principal medio de comunicación? La televisión. Bueno, pues uno no puede montar una televisión, y no porque le falten los recursos, que también, sino porque las televisiones, las licencias de televisión, son una concesión graciosa del poder estatal, del poder autonómico, del poder municipal. Son siempre una concesión graciosa. Es decir, si los que están detentando el poder en ese momento no quieren, tú no puedes montar una televisión. Claro, sí, tú puedes editar unas hojas y repartirlas mano en mano, claro, pero imaginaros la desigual competencia que eso supone. Unos controlando las televisiones, otros repartiendo apenas unas fotocopias, unos panfletos, ¿no? No existe libertad de prensa en España, o no existe igualdad de prensa. Recordad lo que os contaba esta mañana, un mitin muy parecido a este, retransmitido en directo por la televisión de todos. Esto, lo de que entre todos paguemos los actos públicos y sus retransmisiones a los de otros partidos, no me digáis que no es un completo desatino, no digáis que es completamente ridículo. Por ejemplo, yo que no simpatizo ni mucho, ni poco, ni nada con el Partido Socialista, a través de los impuestos tengo que pagarle al Partido Socialista sus actividades partidistas, los viajes de sus líderes, tengo que pagar sus mítines. Yo, que no simpatizo ni mucho ni poco con el Partido Popular, también, con mis impuestos, tengo que pagar sus publicaciones, tengo que pagarle el viaje a sus líderes, tengo que pagar sus encuentros, tengo que pagar la actividad de un partido, yo que no pertenezco a él, que no simpatizo con él. Yo, que no solamente no simpatizo, sino que me parece una vergüenza que exista legalizado el partido de los terroristas, Bildu, les tengo que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagarles? Ahí tenéis numerosas reformas que se dieron mucha prisa en hacer, casi la primera de todas, es en ir al rescate de la banca, al rescate de los banqueros. Fijaos, alguno de vosotros quizás tenga un negocio más grande o más pequeño, y si no sois vosotros, seréis alguno de vuestros familiares o alguno de vuestros conocidos, y es legítimo y es bueno que haya gente con iniciativa que quiera crear empleo y que quiera crear riqueza a través de una actividad. Bueno, pues para cualquiera de vosotros es muy fácil entender que si a vosotros, que habéis montado un negocio, os van mal las cosas porque habéis gestionado mal vuestra empresa, porque no habéis tenido suerte, porque la coyuntura económica es la que es y no lo habéis podido sacar adelante, no va a venir nadie a rescataros. Nadie, absolutamente nadie. Podréis pedir dinero a la familia, porque los bancos no os lo van a dar. Los bancos, con los cuales estaréis endeudados, porque tuvisteis que acudir a ellos para pedir crédito para montar esa empresa, ese negocio, van a estar corriendo detrás de vosotros y no les va a importar ni siquiera que perdáis vuestro hogar familiar para que saldéis vuestras deudas. No les va a importar. Bueno, pues a estos bancos, sin embargo, como lo han gestionado fatal, como han sido muy malos, les ha ido muy mal y se han endeudado y han arruinado su negocio bancario.
Bueno, pues a esos sí que hemos tenido que rescatarlos entre todos nosotros. Es decir, que a vosotros, que no recibís financiación de los bancos y que si la habéis recibido os jugáis incluso la vivienda, de vuestro esfuerzo, de vuestro bolsillo, de vuestro dinero, se ha pagado la deuda de los bancos. ¡Eso es una vergüenza! ¡Es vergonzoso! Pues esa es de las cosas que rápidamente quiso hacer el gobierno. No sabemos si por voluntad propia o por imposición de la Unión Europea y de otros poderes internacionales. Porque eso es una de las cosas lamentables de la situación de España de hoy, que en realidad pues no sabemos si el gobierno ni siquiera merece una crítica, porque no sabemos si gobiernan ellos o si tan solo son una marioneta, ¿no?, que es dirigida desde Europa y a los cuales les soplan al oído cada semana lo que tienen que hacer y ellos se limitan a hacerlo porque no les queda más remedio. Bueno, si esto fuese así, pues es casi más terrible pensarlo, ¿no? Estable. No hay trabajos estables. Es mentira cuando dicen que han hecho una reforma laboral, otra vez más, que busca dar estabilidad en el empleo. Es mentira. Lo sabéis, si no cuesta nada despedir. Y como no cuesta nada despedir, no hay ningún empleo que sea estable. Todos los empleos en España a día de hoy son precarios. Bueno, pues esa reforma se dieron muchísima prisa en hacerla. Y nos dijeron que era para crear empleo. Bueno, 2 años casi de gobierno y hasta el mes pasado no ha habido ni un solo mes en el cual se aminorasen las cifras del paro. El mes pasado afortunadamente sí. Bueno, esperemos que sea una buena señal y que continúe así unos cuantos meses. Otra de las reformas que se dieron mucha prisa en hacer, casi la primera de todas, es en ir al rescate de la banca, al rescate de los banqueros. Fijaos, alguno de vosotros quizás tenga un negocio más grande o más pequeño, y si no sois vosotros, seréis alguno de vuestros familiares o alguno de vuestros conocidos, y es legítimo y es bueno que haya gente con iniciativa que quiera crear empleo y que quiera crear riqueza a través de una actividad. Bueno, pues para cualquiera de vosotros es muy fácil entender que si a vosotros, que habéis montado un negocio, os van mal las cosas porque habéis gestionado mal vuestra empresa, porque no habéis tenido suerte, porque la coyuntura económica es la que es y no lo habéis podido sacar adelante, no va a venir nadie a rescataros. Nadie, absolutamente nadie. Podéis pedir dinero a la familia, porque los bancos no os lo van a dar. Los bancos, con los cuales estaréis endeudados, porque tuvisteis que acudir a ellos para pedir crédito para montar esa empresa, ese negocio, van a estar corriendo detrás de vosotros y no les va a importar ni siquiera que perdáis vuestro hogar familiar para que saldéis vuestras deudas. No les va a importar. Bueno, pues a estos bancos, sin embargo, como lo han gestionado fatal, como han sido muy malos, les ha ido muy mal y se han endeudado y han arruinado su negocio bancario. Bueno, pues a eso sí que hemos tenido que rescatarlos entre todos nosotros. Es decir, que a vosotros, que no recibís financiación de los bancos y que si la habéis recibido os jugáis incluso la vivienda, de vuestro esfuerzo, de vuestro bolsillo, de vuestro dinero, se ha pagado la deuda de los bancos. ¡Eso es una vergüenza! ¡Es vergonzoso! Pues esa es de las cosas que rápidamente quiso hacer el gobierno. No sabemos si por voluntad propia o por imposición de la Unión Europea y de otros poderes internacionales. Porque eso es una de las cosas lamentables de la situación de España de hoy, que en realidad pues no sabemos si el gobierno ni siquiera merece una crítica, porque no sabemos si gobiernan ellos o si tan solo son una marioneta, ¿no?, que es dirigida desde Europa y a los cuales les soplan al oído cada semana lo que tienen que hacer y ellos se limitan a hacerlo porque no les queda más remedio. Es fundamental si esto fuese así, y la hemos perdido. Más terrible. La hemos perdido en manos de la Unión Europea, la hemos perdido en manos de la OTAN, la hemos perdido en manos de todos estos organismos internacionales cuyos intereses al final son otros, distintos de los de España. España hoy no puede defender sus intereses propios porque hay otros que le gestionan sus relaciones externas, sus relaciones internacionales,
que son los que lo hacen en beneficio de ellos, no en beneficio de España. Y eso lo hemos visto, ya hay una larga trayectoria en sectores concretos de la actividad económica española. Lo hemos visto, por ejemplo, en el campo. España hoy no puede defender los intereses del campo español, porque las políticas agrarias las definen en Europa y las definen en función de los intereses de otras potencias, de Francia, de Alemania, pero no de España. Hay que recuperar la soberanía. Bueno, pues hemos visto cómo son esas, digamos, las preocupaciones primeras que tuvo el gobierno, ¿no? Y fueron sus prioridades: la reforma laboral, el rescate a la banca, el seguidismo de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, había otros elementos, otras promesas en el programa electoral del Partido Popular que, claro, que le entregaron muchos votos. Hubo muchos españoles que confiaron en ellos porque traían también estas propuestas y les dieron su voto, les dieron su confianza. Y creo que le están traicionando su confianza. Por ejemplo, recordad que durante los años de gobierno de Zapatero, debido a su legislación en contra de la familia y en contra de la vida, pues fueron miles los españoles que salieron a la calle a manifestarse a favor de la familia y a favor de la vida. Y entre esos miles de manifestantes, no de forma anónima, sino haciéndose notar, sosteniendo la pancarta, estaban los líderes del Partido Popular. Y esos líderes del Partido Popular, que se hacían la foto en las manifestaciones de la familia y en las manifestaciones a favor de la vida, prometían que cuando ellos accediesen al gobierno, pues rápidamente iban a revertir la situación. En primer lugar, mentían conscientemente, porque no iban a defender la vida como lo podemos defender nosotros. Defender la vida no es poner algunos casos en los que sí y otros que no. No. La vida se defiende desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural del individuo, como lo hacemos nosotros. Bueno, pues ellos, que habían prometido, jugando a la confusión, que iban a reformar la ley del aborto, llevan 2 años en los que se nota que no es su prioridad. Y yo os digo, cuanto más tiempo pasa, cuanto más nos acercamos a las próximas elecciones, más claro que tengo que no van a reformar la ley del aborto, porque no es su prioridad, porque su prioridad es ayudar a los bancos y su prioridad es hacerle caso a la Unión Europea. Discutían esta mañana en ese meeting también, o hablaban de la reforma educativa. Esto yo no sé si es una prioridad para ellos o no. Desde luego se han dado más prisa en hacer otras cosas, pero sí que es importante. Ahora bien, hablamos antes de ese juego partidista, muchas veces demoníaco, que hace que sea imposible para una nación como España avanzar en ningún sentido. Pues si hay un ejemplo claro, es el ejemplo de la educación en España. En España padecemos, lamentablemente, uno de los peores sistemas educativos de todo Occidente. Y esto no son valoraciones, estos son datos. España tiene los índices de fracaso escolar más altos de toda la OCDE. ¿Vale? Bueno, pues eso, entre otras cosas, está necesariamente provocado porque cada vez que un gobierno nuevo accede al poder, barre la ley anterior e intenta instalar la suya. Y claro, un modelo educativo no se crea en 4 años. Un modelo educativo necesitará, para implantarse, muchísimos años, varias generaciones. Bueno, pues en esta lucha partidista, cainista, guerra civilista de unos partidos contra otros, es imposible mantener una ley de educación, porque no se van a poner jamás de acuerdo, y no por cuestiones ideológicas, que seguro que las podrían aparcar, si en realidad casi piensan lo mismo. No lo hacen por esa lucha cainista, partidista, en la cual unos y otros se ven forzados permanentemente a llevarse la contraria, porque de esta forma quieren acceder al poder. Pues hemos visto también, efectivamente, una cosa importantísima, como es la reforma de la ley de educación, han tardado estos 2 años de los que hablábamos en presentarla. Por seguir señalando diferencias, es un poco el hilo de mi intervención de hoy, y que yo creo que es interesante, ¿no? Porque
a los que sea la primera vez que os acerquéis a escuchar a Falange, pues seguro que a muchos os asalta la duda de decir, bueno, esto será como los demás. ¿No? Estos ahora, como no tienen mucho espacio de gobierno, como no tocan poder, pues a lo mejor parecen distintos, pero en el fondo serán como los demás. Yo entiendo que ese pesimismo se haya instalado en todos nosotros, porque ya son muchísimos años, 35 más, desde que inició este régimen, en los que efectivamente no hemos conocido otra cosa. Y prácticamente todos los políticos de un signo y de otro, pues nos han defraudado nuestra confianza, pero ya no políticamente, sino como en su solvencia personal. Son gente de las cuales es difícil fiarse. Fijaros hasta qué punto, que incluso hay anuncios de publicidad donde se ríen de ello. No sé si habéis visto un anuncio de una bebida, en el cual, bueno, pues dicen, no, hombre, sí, si habrá algún político decente. Fijaos, un país en el cual la publicidad se ríe de sus propios políticos. Ahí está el anuncio, para que la gente se ría, para que nosotros nos riamos de nuestra propia desgracia, que son nuestros políticos. Bueno, pues yo entiendo, como os decía, que no os fiéis de lo que venga a deciros la Falange. Y hacéis bien, no os fiéis de las palabras, fiaros de los hechos. Fiaros de los hechos, fiaros de las personas. Y si la persona que representa a Falange y que vosotros conocéis, porque es una persona cercana, porque es de vuestro pueblo, porque trabaja con vosotros, porque es compañero vuestro, o es el padre de uno de los niños, compañero de vuestros niños en el colegio, y le conocéis, y es una persona fiable, otorgarle vuestra confianza, sea de Falange o sea del partido que sea, otorgarle vuestra confianza, porque le conocéis y porque le vais a poder coger por la calle y pedirle responsabilidades, cosa que no ocurre con los partidos del régimen, donde esta responsabilidad se diluye, donde es imposible pedir cuentas y donde muchas veces se ve uno envuelto en este mecanismo perverso de que incluso no estando de acuerdo con un partido, uno termina votándole porque entiende que el otro es peor. Fijaos que es terrible. ¿Cuántas personas no conocéis que os pase a vosotros mismos? ¿Qué dice? No sé, a mí es que no me gusta el PSOE. A mí no me gusta el Partido Popular. Pero claro, es que les tengo que votar porque es que los otros son... Pues yo os pido que no caigáis en ese razonamiento pesimista. Y si hay alguien en vuestro entorno de otra formación o de un grupo independiente que conocéis y entendéis que merece vuestra confianza, otorgársela. Nosotros, al contrario que los grandes partidos, PSOE, PP, nacionalistas y algunos otros de nuevo cuño, pero que también se han incorporado al régimen y que también acaban viviendo de lo mismo que viven los demás, nosotros, digo, a diferencia de todos ellos, no estamos en política por intereses. No estamos en política para medrar. Porque si estuviésemos en política por intereses o para medrar, no estaríamos esta tarde perdiendo el tiempo aquí. Estaríamos yéndonos a apuntar al PP, al PSOE o a cualquier partido nacionalista. Es donde se trinca la pasta, es donde se vive del cuento, es donde se vive del esfuerzo de todos los españoles. Entonces, insisto, yo me parece legítimo y normal que la gente dude, que diga, bueno, esto de Falange o cualquier otro partido minoritario, al final son más de lo mío. Yo digo que merecemos un mínimo de atención, un mínimo de confianza por vuestra parte, por eso. Porque si hubiéramos querido estar en política por intereses, hubiéramos estado en otros partidos, donde efectivamente la gente acude porque les garantizan un sueldo, porque les dan un sueldo, porque les dan cargos, porque les dan prebendas. Y en último término, ya cuando la degradación moral es absoluta, porque incluso tienen un espacio donde robar. Y esto que son palabras muy duras, muy gruesas, incluso pueden parecer injustas, porque cualquiera de nosotros conoce a alguien del PP o del PSOE que es una persona decente. Entonces parece una injusticia generalizar. Claro, pero ¿cómo no vamos a generalizar? Si desde la jefatura del Estado hasta el último de los partiditos se ha envuelto ya en casos de corrupción. ¿Cómo no vamos a generalizar? Si hay presidentes de comunidades autónomas, si hay tesoreros de partidos políticos, si el jefe del Estado, el marido de la hija del jefe del Estado,
La hija del jefe del Estado. Si es que están todos pringados. Si es que son todos unos ladrones. ¿Cómo nos vamos a ver esto? A nosotros nos gusta, lo decía antes Jorge, venir a los pueblos. Que es también otra nota, digamos, discordante, ¿no? Porque a los grandes partidos pues, les gustan grandes celebraciones, normalmente en las ciudades, que es donde más gente hay. A nosotros nos gusta venir a los pueblos. ¿Por qué? Porque hay un montón de clichés, un montón de cosas que se dicen, ¿no? Sobre Falange Española, un montón de cuentos de miedo, de películas de miedo que se cuentan sobre Falange y sobre los falangistas, que en el contacto directo con la gente pues se evaporan. Se ve que son falsas, se ve que son mentiras, ¿no? Claro, si todos hiciésemos caso a lo que se pinta en el cine, en la televisión o en la prensa de los falangistas, pues sería el momento de salir corriendo ahora mismo, porque nos daríamos miedo a nosotros mismos, muchas veces, ¿no? Y sin embargo, todas estas cosas que se dicen, insisto, pues en la cercanía que da las poblaciones pequeñas, pues no hay forma de que cuajen. ¿Por qué? Porque si vosotros conocéis a Juan, si vosotros conocéis a Pepe, si vosotros conocéis a Federico, que es falangista, que es del pueblo, y le conocéis desde que era pequeñito, pues esas películas que os cuentan sobre los falangistas, sabéis que son mentiras. Sabéis que son una falsedad. Por eso nos gusta venir a los pueblos. Y también porque entendemos que la política en las ciudades pues tiene mucho de falsedad, ¿no? La gran política tiene mucho de falsedad, ¿no? Primero porque es una política que, diciéndose que se basa en grandes principios, en realidad lo único que se juega allí son grandes intereses. Segundo, por lo que decía antes, ¿no? Si aquí la cercanía de las pequeñas poblaciones te permite el contacto directo con tu representante o la persona que aspiras a que te represente, en las grandes ciudades o incluso en el gobierno de la nación eso es imposible. Es completamente imposible. Entonces por eso a nosotros nos gusta hacer esta política de pequeños pueblos y nos sentimos tan a gusto y tan contentos de visitarlos. Para finalizar, porque aunque digo desde el principio que esperábamos contaros algunas cosas distintas para que por lo menos hubierais estado entretenidos esta tarde, pero bueno, entiendo que seguramente sea una actividad más alegre que estar en cualquier otro lugar que en un meeting político. Vamos a finalizar muy pronto, pero quería pediros pues unos instantes de reflexión, no hoy aquí, no hoy, por supuesto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, luego os dirigís a nosotros con toda confianza y nos la expresáis, o incluso si no estáis de acuerdo con algo que hemos dicho a lo largo de esta tarde, os acercáis, lo comentáis, lo hablamos sin problema. Yo le decía que os pedía una reflexión a los que mínimamente tenéis una vocación política como nosotros, y se nota que la tenéis porque habéis venido aquí esta tarde, ¿no? Por favor, reflexionar sobre a quién le otorgáis vuestra confianza. Sobre si a las personas que hasta ahora habéis otorgado la confianza, entendéis que piensan como vosotros, entendéis que tienen los mismos valores que vosotros, y entendéis que, por tanto, merecen que les sigáis dando vuestra confianza. Nosotros os pedimos que hagáis esa reflexión y que si después de hacer esa reflexión entendéis que ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni ninguno de los grandes partidos os representan y que sin embargo con los que sí estáis de acuerdo es con Falange Española o con cualquier otro grupo minoritario, que dejéis de darle vuestro apoyo a esos grupos mayoritarios y que se lo otorguéis al que sí se identifica con vuestros valores, al que sí se identifica con vuestra manera de pensar y al que sí os representa.